De esta interesante mañana, para la mayoría no tengo que presentar a la persona que va a intervenir, Paco Fuentes, secretario general provincial del PSOE durante muchos años, ha tenido distintas responsabilidades, diputado en el Congreso, senador, diputado en la Asamblea de Extremadura, algunas más que seguramente haya renunciado en su dilatada trayectoria. Hoy es miembro del Comité Federal. Es sin duda alguna uno de los compañeros extremeños más reconocidos a nivel nacional por parte del Partido Socialista y desde luego para mí y para otros compañeros de la provincia, posiblemente para algunos no, es sin duda alguna un magnífico referente que tenemos en nuestra ya para algunos dilatada trayectoria socialista y sin duda alguna pues una leyenda afortunadamente viva del partido que está prácticamente presente y dispuesto a participar en todos aquellos actos de este tipo, de memoria fundamentalmente, que se organizan en la provincia. Así que yo considero que junto a José María Lama y Juan Luis Fournier hemos tenido lo que dirían los taurinos, un cartel excepcional y que naturalmente vuelvo a agradecerle a los tres su participación. Los dejo con el compañero Paco. Bueno. Buenas tardes. La transición, hablar de la transición, que hasta hace no mucho tiempo podía parecer hablar de una batallita del pasado, se convierte en un debate político, porque en los últimos tiempos todos hemos comprobado que hay ciertos sectores que más o menos quieren decirnos que la transición fue una especie de merienda de negro entre cuatro piratas que se repartieron el botín del futuro de España. Eso es lo que la crítica de la transición o la crisis de la transición es lo que hoy tiene más de debate político o de reivindicación política. La transición no es más que el paso, muy fácil de decir, de una dictadura como era España a una democracia. Ese es. Donde ese paso, ¿por qué se da? Bueno, sectores de la izquierda, porque lógicamente no estaban de acuerdo con la dictadura. Y sectores políticos, ciertos sectores políticos de la derecha y ciertos sectores económicos, se dan cuenta de que en el ámbito europeo y mundial que se está desempeñando, la dictadura no tiene ya sentido y apuestan por una reforma. Y ese equilibrio, esa relación de fuerzas, pues nadie tiene capacidad o la fuerza suficiente para imponer sus tesis a la otra. Ni la izquierda, bastante débil, después hablaremos, pero Franco murió en la cama, con cientos de miles de gente con lazos negros y en su funeral. Que parece que aquí este país estaba lleno de antifranquistas. Bueno, estaba lleno de antifranquistas, pero después explicaremos las causas. Antifranquistas militantes eran pocos. Entonces la izquierda no tenía fuerza para imponer lo que llamamos entonces la ruptura democrática. El régimen, por otra parte, tampoco tenía la fuerza para imponer lo que pretendían algunos, que era una especie de lavado de imagen del régimen, una cierta reforma para lavarse la cara ante Europa. Y en esa dialéctica, en esa tensión dialéctica que dura años, después diré cuál es mi opinión del tiempo que dura, se transforma en lo que llamamos la ruptura pactada. Pero es que además hay ciertos sectores muy importantes del ejército, de la Iglesia e incluso económicos que no están de acuerdo con que el desenlace de esta transición sea una democracia. Son lo que se llamaba entonces el búnker, golpistas que tienen mucho poder. Hablando de sectores la mayoría del ejército, para que vamos a engañarnos, sectores de grandes empresas muy importantes, los Oriol y compañía, y sectores de la Iglesia Católica que no querían ni muerto perder los privilegios de que había gozado durante el franquismo. O sea, que tiene que lucharse contra eso. Por eso, en mi opinión, el tiempo, ¿qué periodo histórico acá para la transición? Pues muchos dicen, bueno, desde que muere Franco hasta las primeras elecciones democráticas del 15 de junio de 77. Yo creo que no. El 15 de junio de 77 hay elecciones democráticas, pero la gente se olvida que hasta 1979 en los pueblos de España los alcaldes los nombraba a dedo el gobernador civil. No había habido elecciones municipales hasta el 79. El alcalde que había aquí le ha puesto el gobernador civil, y en Jerez y en todos los pueblos. Lo nombraba a dedo el gobernador civil. Además, siguen los elementos golpistas en el país. En mi opinión, si queremos decir la transición desde que
muere Franco hasta que se consolida la democracia, la transición dura hasta el 82, hasta que gana el PSOE por mayoría súper absoluta, que tiene a su vez dos etapas, en mi opinión. La primera etapa es 75-78, que es la aprobación de la Constitución. ¿Cómo se organiza el partido? Pues, bueno, yo puedo hablar de mi experiencia. Estamos en un grupo de gente que habíamos estudiado que estábamos estudiando en Sevilla. Por azares del destino, pues, compañero de curso es Alfonso Guerra. En la universidad era uno de los pocos sitios donde todavía uno podía estar en contacto con ciertos movimientos antifranquistas, rompiendo cierta... Ahora, como todo el mundo va de héroe, parece ser que la universidad, el 100% era una especie de búnker contra el franquismo, una especie de... Éramos 4 monos. El resto iba a estudiar, a aprobar la asignatura y ya está. Allí la lucha en la universidad por las libertades éramos 4 monos. Allí hay movimiento, en Sevilla un movimiento muy fuerte, sobre todo el año 72, que está cerrada la facultad 3 o 4 meses, nos expedienta a unos cuantos, a mucha gente, a 30, entre ellos por conocido de aquí, pues Juan Carlos y yo, y conocido fuera de aquí, pues el que hoy es un cantante famoso, Kiko Veneno, que era compañero nuestro de curso de la Facultad de Filosofía, y también lo expedientan. Bueno, una vez que acabamos la universidad, entonces estaban lo que se llamaban las milicias universitarias, algunos de mi edad lo conocerán. A mí me expulsan de la Academia de Infantería de Toledo, ya al ferry al cabo del tiempo tengo que hacer la mili como soldado normal. Una vez que a mí me expulsan de la Academia, en 75, es cuando yo vuelvo a Mérida y empezamos con Juan Carlos a organizar el partido. Primero, lógicamente, contactando con gente de Mérida. Te sobraban por fulanito, tal. Allí logramos crear un grupo de unas 10 o 12 personas. Después había otro grupo en Badajoz que nos dice en Madrid que hay gente interesada, y entonces nos desplazábamos en tren, no teníamos coche. Yo siempre lo conté el otro día, siempre tenía el miedo ese, ¿no? Entonces, en Badajoz hay mucho contrabando del café, y íbamos en tren. Lo normal es que la Guardia Civil registrase, buscando el café van a encontrar la propaganda del PSOE, van a encontrar el socialista, que es lo que llevamos entonces. Y el 26 de junio del 76 se constituye con 20 personas o 27 personas, no más, la primera ejecutiva provincial del PSOE, que la forman 5 personas, pero que la asamblea de toda la provincia éramos 26 o 27, Eran todos los socialistas que había organizado en junio del 76. Y empezamos a intentar difundir el partido por los pueblos. Había elementos a favor y elementos en contra. Elementos a favor, la memoria histórica. Siempre te llegaba alguien que en tal pueblo había un tío que su padre lo habían fusilado o su abuelo lo habían fusilado o había sido socialista y podías contactar con él. Esa es la ventaja. El inconveniente es que la gente se olvida, pero en 1976 y 1977 la vida en España fue durísima. Estamos ya a las puertas de las elecciones. Es decir, en marzo del 76 hay 5 muertos en una huelga que que estaban encerrados en la Catedral de Vitoria. En mayo del 76 hay 3 muertos en la concentración de Montejurra. En el 76 hay también 5 o 6 muertos en la huelga de construcción de Granada. Muertos en enfrentamiento con la policía. Y en el 77, 3 meses antes de las elecciones democráticas, es la matanza de Atocha. Que parece que aquí se murió Franco y jaja, jiji, esto ya estaba, bueno, vamos para allá. No. Desde que muere Franco hasta las primeras elecciones democráticas del 77 han pasado todas estas cosas. Esto con muertos. Si sumásemos los movimientos reivindicativos de huelga que terminan inflados a palo, serían cientos y cientos y cientos. Y era una situación totalmente muy difícil de explicar, porque aquí podías hacer una cosa que te permitían y lo mismo que hacías aquí, en el pueblo al lado te mandaban la Guardia Civil, porque como no había una norma, pues te podían pasar cualquier cosa. Entonces, estoy hablando de esto. O sea, en el 77 hay mucha gente que le parten la cara en comisaría, a principios del 77, y faltan 3 meses para las elecciones. ¿Por qué? Porque están estos sectores que habíamos dicho que el camino era hacia la democracia, pues había muchos sectores en la policía, en el ejército, que no estaban de acuerdo con eso. Entonces, esa tensión entre lo difícil que era la vida y
la memoria histórica, por otra parte, es lo que hace cuál es nuestra labor para crear agrupaciones y conseguir militantes. Claro, si el franquismo se basó en el terror, era un régimen de terror. A través del terror, la gente interiorizó la vida, el miedo en sus conciencias y así actuaba. El terror es desde que acaba la guerra, porque hay 100 y pico mil tíos fusilados, porque hay gente en las cárceles, porque hay gente perseguida, porque hay viudas que se les señala. El terror es la base del franquismo. Y eso dificulta mucho la organización del partido. Las propias familias socialistas le decían a sus hijos: ahí no te metas, mira lo que le pasó a tu padre o a tu abuelo. Los primeros mítines no había, el primero a lo mejor, pero después, cuando se presentaba el partido había mucha gente, pero después costó mucho constituir la agrupación. A finales del 77, ya después de las elecciones, hay 40 agrupaciones de los 162 pueblos que hay en la provincia de Badajoz, no hay más, 40 agrupaciones. Entonces, porque repito, el terror que había en la gente era plenamente justificado. Es decir, la gente que habían estado, no es que perdieron la guerra duró para los perdedores 40 años, hasta el 77, porque desde que acaba la guerra como enfrentamientos militares hasta el 77, sigue habiendo una persecución y misericordia sobre todo lo que recuerde la República. Entonces, eso crea un miedo que hace que, pues aquí a lo mejor durante mucho tiempo pues había 9 militantes, en Jerez 14, a lo mejor y por tanto había mucho, durante mucho tiempo. Ya después de la elección del 77, empieza el referéndum de la Constitución, que en el 78, que aprovechamos todos estos actos para ir contactando con unos y con otros para crear las agrupaciones locales. El gran salto para la constitución del partido son las elecciones municipales del 79. Esos son el gran salto. Porque ya ahí hay ciertos núcleos que dan el paso de formar una lista municipal. Y una vez formada la lista municipal, la mayoría de las veces esa lista se constituía en comité local. Y ya empieza el PSOE como una opción de estar gobernando. Y gobernamos bastante, presentamos listas que fueron en 80 o 90, no todas, y conseguimos, quiero recordar, unas 45 o 46 alcaldías. Algunas muy importantes. Gobernamos en Mérida, gobernamos en Villanueva de la Serena, gobernamos en Don Benito. Y en relación con la conferencia anterior, sería curioso ver cómo la situación del partido en los distintos pueblos durante la República se refleja milimétricamente con el resultado de las primeras elecciones generales y municipales en el 79. La memoria funciona ahí como un tiro. Aquí hubo problemas en el partido, no tuvo mucha fuerza. En Jerez era fuerte, poderoso. En Olivenza era fuerte, poderoso. Y hay un paralelismo curiosísimo. Pero bueno, de ese periodo del 79, ya con los ayuntamientos, pues el PSOE ya empieza a perderse el miedo. No del todo, compañero, porque se olvida con frecuencia que durante todo este tiempo hubo varios intentos de golpe de Estado. De los más conocidos, como más, pues una semana antes de la Constitución hubo la operación, ¿cómo se llamaba? Galaxia. O sea que en el año 78, yo recuerdo que llegaba alguien de la UGT de Madrid con una serie de gente de Badajoz que teníamos que alquilar un piso con alguien no del partido que fuese de confianza para meter toda la documentación porque iba con golpe de Estado. 2 o 3 días antes de las elecciones de 82, cuando barre el PSOE, había previsto otro golpe de Estado. Y hubo varios intentos más, menos conocidos, después de llegar Felipe al gobierno. O sea que es que eso todavía lo percibía la gente, porque los desconocidos no, pero la operación Galaxia y el 23F, ya me contaréis, ¿no? Todo el mundo lo sabía, que había habido 23F, bueno,
Pero después del 23F hubo otro intento para una semana antes de las elecciones de octubre del 82. Eso era un adelante y un atrás. Después de todos estos intentos, costaba otra vez trabajo llegar a los pueblos, porque claro, era volver a meter en la gente lo que había escuchado a su madre o a sus familiares, decir, esto le pasó a tu padre, esto le pasó a tu abuelo, esto no tiene arreglo, esto darán un golpe, y en esa dificultad es donde se desempeñan los primeros alcaldes, los alcaldes del 79, los que son alcaldes cuando el golpe de Tejero, donde saben los alcaldes cómo hay mucha gente de extrema derecha que está organizándose esa noche pensando que va a ganar Tejero y que van a volver como en el 36, que pasó en muchísimos pueblos. Nunca se quiso alardear de eso o decir, pero todo el mundo sabíamos que pasó en muchos pueblos. Entonces, el gran cambio era ese. Otra dificultad nuestra era la rivalidad dentro de la izquierda. Aquí, por ejemplo, aquí había gente del PC muy fuerte, porque yo recuerdo, pues, Chencho, que era profesor de instituto, Javier Boda, profesor de instituto, mi cuñado David, profesor de instituto. Eran, por cierto, en esa época, el ministro del Interior era un ferviente defensor de Fuerza Nueva. De Fuerza Nueva. En el año 79 y 80, cuando estaba aquí preparando las oposiciones de juez. Porque lo sabía todo el mundo. Y como estos profesores estaban aquí. El mundo de la izquierda en Fregenal era de gente más vinculada al mundo del trabajador, normal. Luis, el otro. Los profesores tenían mucha fuerza porque además en general eran buenos profesores, eran profesores de izquierda que marcaban un poco la diferencia frente a los alumnos, que eran otra forma de explicar la historia, otra forma de eso. Estaban un poco encantados con esos profesores, pero ese arma política estaba ahí.